Bueno, Rafael, te decía, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un placer tenerte aquí en Perú. Y bueno, hay mucha gente de Ecuador, de México, de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de Guatemala. La verdad es que es bastante grato que mucha gente de Latinoamérica se esté uniendo con el objetivo y la finalidad única de transmitir conocimientos y de mejorar esto de lo que hacemos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de fisioterapia basada en evidencia, pero ante todo quiero que Rafael se presente. Eh, Hay muchas cosas que él tiene que decir y vamos a darle la oportunidad que él se presente. Vamos, Rafael, bienvenido y por favor preséntate y ten la libertad de expresar todo lo que tengas que decir. Va, pues muchas gracias. Bueno, soy fisioterapeuta y aunque estoy especializado a nivel de posgrado en gestión y dirección de instituciones, pues mi gran pasión siempre ha sido el dolor y la clínica y también la investigación. Por la parte de investigación, actualmente trabajo en un grupo de investigación enfocado a una enfermedad rara que existe en Veracruz, un poco fundador en Veracruz, México, que es la ataxia espinocelulosa tipo 7, y a su vez trabajo en algunos otros proyectos de manera independiente, tanto en México como España, y bueno, y ahora parece que estoy en Perú. Bueno, es un placer. Cuéntame un poco qué es lo que haces en España, porque a decir verdad, yo te ubico más por ahí y pensé que eras español en un primer inicio, porque te veía con mucha gente española reunida. Cuéntame un poco acerca de esto, de este periplo hacia España. Bien, pues de entrada he participado, bueno, soy miembro, eh, podría considerarme activo de la Asociación de Pensamiento Crítico que preside Rubén Tobar, Eduardo Pondevila, y por cierto que va a haber un foro en octubre. Están invitados por si quieren ahí presenciarlo, por parte de la Asociación de Pensamiento Crítico de España. Y bueno, también algunas colaboraciones, comentaba con gente del medio, por ejemplo, creo que fue en abril, estuvo el Congreso de la CEFID, de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor. Hubo una exposición de cartel científico con Rafael Torres y Moisés Jiménez acerca de los factores biopsicosociales, bueno, psicosociales específicamente, que influyen en el comportamiento del dolor en adolescentes y niños. Y bueno, cosas de redacción, y próximamente hay un proyecto de formación. Qué bueno, me alegra mucho. Cuéntame un poco esto del proyecto de pensamiento crítico que se da en octubre. Cuéntame a qué está referido, a qué abarca, cuál es la finalidad de este evento. Bueno, para los que creo que tú ya conoces a Rubén Tobar, para los que no lo conozcan, pues es una persona bastante transgresora que ha dedicado gran parte de su vida a, a luchar contra las pseudociencias, contra todo lo que son los vendedores de humo y todo lo que se llama fisioterapia, pero que realmente no lo es. Sabrán algunos que en España hubo un movimiento pues muy, muy fuerte que acontece como por eso del 2006, perdón, 2016, 2017, que pues es el Fisioterapia Sin Red, ¿no? Donde un montón de personajes pues se unieron como gremio y pues intentaron dignificar, ¿no?, esa parte de la fisioterapia con ponencias, conferencias, foros, blogs, difusión en redes y sobre todo mucha unidad, cosa que a nosotros pues como terapeutas y latinoamericanos específicamente nos falta unidad, y creo que podríamos ganar mucha fuerza si seguimos ese camino. En todo caso, la Asociación de Pensamiento Crítico Española de Fisioterapia, pues está dirigida por Rubén Tobar, y forma parte de lo que es la WCPT. Es un subgrupo
de esta asociación. Y pues la labor Rafael, es perdóname, hablar, perdóname. Hay es un hablar micro. de cosas que necesitan repensarse, cosas que ya asumimos como que son obvias, como que son ciertas, como que siempre se ha hecho así, ¿no? El a mí me funcionalismo, y volvernos a darle una vuelta un poquito a lo que asumimos como cierto. Exacto, sí, justamente de eso se trata hoy día la charla, de pensar un poco diferente, de entender que hay algunas cosas que hemos estado haciendo durante mucho tiempo y que a la larga no ha sido lo que nos decían que era, ¿no? O sea, por decir, si podemos hablar de un poco de la fisioterapia clásica, de lo que, por decir, a mí me enseñaron en la universidad un poco o bastante de agentes físicos, esa terapia manual que rompía adherencias, el reposicionamiento de huesos, movilización de fascias y todo. Cuéntame cómo es que ahora vamos viendo esto desde una perspectiva diferente, basado ya en lo que es la fisioterapia, basada en evidencia, justamente. ¿Cómo es que ves tú este campo? ¿Cómo crees que ha ido avanzando? Cuéntame tú, eres bastante joven todavía, cuéntame cómo ha sido tu experiencia en la universidad. En la universidad bastante mal, creo. Tú dices que se te educaba con agentes físicos, no había terapia manual, no había ejercicios. Yo te puedo decir que lo mío tampoco, y lo poco que había, pues era francamente malo, ¿no? O sea, no le puedes llamar terapia manual a una liberación de fascias. Y si cuenta como terapia manual, es una terapia manual pues que tiene muy bajo valor y muy poco reconocimiento, ¿no? Por lo menos debería establecerse así, y no se hace. Creo que el problema de la educación, pues en general, es que nos enseñan a trabajar con técnicas. Mientras más técnicas domines, vas a ser mejor. Mientras más certificaciones tengas, lo mismo. Hay una frase de Vicente Lloret que disfruto mucho, y que dice que como fisioterapeutas nos gusta saber la W, la Y y la Z, pero se nos olvida muchas veces el ABC, ¿no? El ABC, que es el diagnóstico, que es el razonamiento, cómo hacer correctamente una anamnesis. Las cosas más básicas son las que más nos fallan y las que más importancia tienen. Y pues, Claro, es que pues en nos general creo que estamos, eso nos falla bastante. tenemos la caja de herramientas en la cual estamos metiendo técnicas, métodos, y a veces nos olvidamos de lo más sencillo y lo más básico, que es entender a la persona, conocer a la persona. Cuéntame, ¿cómo crees que o cómo definirías tú esto de la fisioterapia basada en la evidencia? ¿O cómo crees Bueno, cómo es? el concepto Es definitorio es complicado, para empezar, porque es ambiguo el concepto de evidencia. ¿Qué me dirías tú? Para ti, ¿qué es lo evidente? posiblemente lo que se ve, ¿no? Y lo que se pueda comprobar. Podría ser algo Que, más sencillo, ¿no? sí, bueno, asumimos que lo evidente es algo que es un hecho, ¿no? Algo que está comprobado, eso es algo evidente. Es evidente que tú te llamas Miguel, que yo me llamo Rafael. No se necesita comprobación, ¿no? Y esto es peligroso, porque en todo caso, por ejemplo, hablábamos de puntos gatillo, por ejemplo, ¿no? Asumimos que existen, pero ¿quién los ha probado, ¿no? ¿Cuándo hemos visto algo sobre su existencia? Y sin embargo, hay muchos estudios científicos que asumen que ahí están, ¿no? Y es fisioterapia basada en evidencia. Y es que si nos damos cuenta a final del día que cualquier cosa puede estar basada en evidencia, pues entonces el modelo fracasa un poquito, ¿no? Claro, Y porque va a haber evidencia para todo, ¿no? O sea, hay sí, evidencia. sí, 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 cualquier cosa es evidenciable, ¿no? Exacto. Entonces, esta ambigüedad del concepto, pues toca la clínica, toca la investigación, y son dos elementos cruciales de la fisioterapia basada en evidencias. El tercero, pues nos habla de las expectativas y las necesidades del paciente, lo cual nos podría hablar sobre por qué algunas cosas que no deberían funcionar funcionan, ¿no? Y es que también el concepto es relativamente nuevo. Por los 90 empieza esto de hablar de medicina basada en evidencia, pero antes de esto era medicina basada en experiencia, y todavía antes medicina basada en expertos.
Y algunos seguimos basándonos en eso, ¿no? Que cualquier persona se dice experto y pues ahí está, y tiene un gran público detrás. Hablamos de Em, los gurús, hablamos de los creadores de los métodos, el profesor, el que hay que eh, seguirle sin un razonamiento clínico, sin un pensamiento crítico, ¿no? Seguirlo porque lo dice y ya está. Exactamente, seguimos una línea aristotélica, ¿no? Cuando, por ejemplo, Aristóteles cometió muchos errores. Él decía que las mujeres tienen menos dientes que los hombres, decía que las moscas tenían 4 patas, y durante siglos no se recriminó, nadie se atrevió a decirle que no era verdad, porque era un experto, porque era el sabio, porque él algo tenía que saber, ¿no? Y pues ese modelo lo estamos siguiendo, somos aristotélicos, somos descartianos, porque somos ambivalentes, somos dualistas, ¿no? Cerebro, ¿no? Cuerpo, mente, alma, y al final pues eso no es como tal algo basado ni en expertos, porque los expertos tendrán que basarse en evidencia, la experiencia no lo es todo y la evidencia es ambigua. Entonces ahí hay un problema muy, muy de raíz. Entonces, cuando hablamos de fisioterapia basada en evidencia, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuáles serían estos componentes que un clínico que quiera iniciarse o que pueda llamarse un fisioterapeuta que está utilizando, este, haciendo un acto clínico evidenciable o que sea informada, para decirlo, ¿no? Una fisioterapia informada. ¿Cuáles serían estos componentes de la fisioterapia basada en evidencia? Bueno, los componentes ya los habíamos comentado, pues es la parte de la experiencia, la parte científica, la parte, bueno, la parte clínica y las expectativas y necesidades de la persona. ¿Cómo hacerlo bien? Algunos autores durante el último siglo pues, nos han hablado de que deberíamos a lo mejor cambiar un poquito el concepto y no llamarle tanto que algo está basado en evidencia, sino mejor decir que está basado en ciencia, ¿no? Nos abre muchísimo más el panorama. Y es lo que te decía, tenemos un gran problema en de dónde sacamos nosotros la evidencia. Mm, para empezar, ejemplo, el siglo pasado, los estudios cadavéricos, ¿de dónde se sacaban los cadáveres? No eran cadáveres que no eran una muestra significativa, eran robados de panteones, ¿no? Posteriormente eran agarrados de las personas que no reclamaban. ¿Quiénes eran ellos? Principalmente vagabundos. Y una persona que vive en una situación de pobreza extrema, ¿no? No va a tener un cadáver que sea representativo de cualquiera de nosotros, ¿no? Porque obviamente hay problemas alimenticios y muchos otros estresores. La mayoría de los estudios en qué se hacen, le llaman sociedades weird, ¿no? Que es un acrónimo. Sociedades industrializadas, sociedades de Occidente, en sujetos jóvenes que son ricos, y tampoco es una muestra representativa. Hay que tener cuidado porque en saber interpretar un estudio que dice que hay evidencia de algo y saber si ese estudio se adapta al paciente que tienes enfrente de ti. Y está la otra parte de que saber interpretar un estudio científico, pero no solo en cuanto a su nivel de evidencia, hablo de evidencia que es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que lo más alto es estudio clínico randomizado, después una revisión sistemática y un metaanálisis finalmente. Pero los metaanálisis se pueden hacer a base de malos estudios. Las revisiones sistemáticas lo mismo. Y un RCT, no el estudio randomizado, que es yo agarro a una persona, la expongo a algo, a la otra persona no la expongo a ese mismo elemento y veo qué cambios hay de los expuestos con los no expuestos. Es una vía prometedora para hacer ciencia, pero también para hacer pseudociencias, porque cualquiera se puede agarrar de ahí. Y no solo eso, sino que hay cosas que simplemente no son evidenciables bajo ese método. La BMJ sacó hace unos años un estudio apócrifo, naturalmente, que era en forma de sátira, donde decía que no podemos comprobar que saltar de un avión en paracaídas sea mejor que no hacerlo, porque no tenemos un Exacto, estudio clínico randomizado que nos lo demuestre. Y es que exacto. simplemente no es evidenciable, no es randomizable. Y por otra parte, de ahí se agarran algunas personas, los vendehumo, los pseudocientíficos, para hacer estudios que no tienen ninguna plausibilidad biológica, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita puedo hacer un estudio y puedo decir que los que estamos en esta charla vamos a tener en 5 años menos probabilidad de generar dolor. Y puede que tenga razón,
Y mi conclusión va a decir, las personas que estuvieron en esta charla, ¿no? O esta charla es protectiva para no Dolor, padecer dolor. ¿no? Y yo lo comprobé y es evidencia. Y va a haber gente allá afuera que va a recomendar ver esta charla, ¿no? Basado en la evidencia. Exactamente. Entonces, hay que tomar con pinzas o hay que saber interpretar los estudios, ¿no? Porque no todo estudio, y además sabemos que hace poco leí una revisión sistemática también acerca de cuántos estudios en fisioterapia había de revisiones sistemáticas y la verdad es que solo el 5%, el 6% tenía conclusiones certeras y lo demás requería una investigación adicional, ¿no? Entonces, eso demuestra que dentro de la práctica de la fisioterapia, pues hay una gran incertidumbre, ¿no? Y esa incertidumbre el clínico tiene que abrazarla. ¿Qué opinas Sí, sobre eso? Wally Smith le llamó a esto fisioterapia, más bien, perdón, medicina basada en pseudoevidencia, ¿no? Y a partir de aquí se desprenden dos términos, que es la evidencia cenicienta y la evidencia del cuento de hadas, ¿no? O del ratón de los dientes, o el hada de los dientes, ¿no? La de Cenicienta hace referencia a que yo hago un estudio clínico y quiero ver si es mejor, por ejemplo, la fisioterapia, ¿no? El ejercicio terapéutico, por ejemplo. Si esto es mejor que, que la acupuntura, o la acupuntura es mejor que el ejercicio, pero entonces hago un ejercicio horrible, hago un ejercicio espantoso, ¿no? Hago el peor que se me puede ocurrir. Entonces, y hago una acupuntura, pues, donde la persona me va a atender muy bien, donde va a ser una persona oriental y encima va a ser una mujer, que sabemos que todo este contexto es benéfico para que algo funcione, ¿no? Pero a la parte con la que yo la comparé, lo hago terrible. Y eso se llama evidencia cenicienta, ¿no? Yo agarro si yo soy la Cenicienta, pero me agarras en el peor de mis días, en cuarentena, por ejemplo, y agarro a la madrastra, pero ella la maquillo, la llevo a peinar, la llevo a ponerse un vestido, ¿no? Pues entonces ella va a lucir mucho más bonita cada vez que yo la observe. Exactamente. Y el otro concepto, pues es el de el hada de los dientes, ¿no? Que es muy importante, sobre todo para algunas cosas que, donde se genera mucha evidencia en fisioterapia y que no tiene el sustento para ser considerado evidencia. Podemos, llamémosle fascias, llamémosle osteopatía, llamémosle punto gatillo, ¿no? Em, ¿Qué es? Yo asumo que algo existe, ¿no? Y hago un estudio al respecto sin demostrar previamente su existencia, lo que se llama plausibilidad biológica, sin demostrar que eso realmente tiene un efecto a nivel fisiológico, que tiene un sustento biológico. Simplemente es a lo que yo creo y es a lo que comienzo yo a trabajar. Le llaman el hada de los dientes porque, bueno, vamos a pensar que yo quiero demostrar que algo del hada de los dientes, ¿no? Por ejemplo, que le deja más dinero a los niños que dejan su diente en una En una caja. caja en vez de los que lo dejan en la servilleta, ¿no? Puedo demostrar que efectivamente es así, ¿no? Pero eso no demuestra en ningún sentido, ni jamás, que la de los dientes, pues es una entidad existente. Existente, exactamente. Y hay muchos estudios y mucha pseudociencia relacionado a estos estudios, ¿no? A estos temas, como bien nombrabas, el punto gatillo y esto de la liberación de afasia, cuando no se puede comprobar o no se puede evidenciar biológicamente, ¿no? Rafael, y esto de la atención de alto valor, ¿esto es un concepto nuevo? ¿Es algo que ya se está trabajando en algunos lugares del mundo? ¿Qué es lo que piensas acerca de esto? ¿Qué es lo que has investigado sobre esto? ¿O a qué llamaríamos primero atención de alto valor? Ajá, bueno, no sé si tengo el concepto claro. Hablamos de alto nivel de evidencia en No, no, me ciertas refiero técnicas. a que, por decir, tenemos la evidencia que nos dice, que nos guía a utilizar una estrategia de tratamiento con menor daño posible y con un posible beneficio mayor, ¿no? Entonces, ahora, la atención de alto valor quiere decir utilizar estos recursos, pero sin causar daño, con el menor costo posible
mejor dicho, con mejor eficiencia, esa es la palabra. No tanto con la efectividad, sino con la eficiencia. No sé si has escuchado acerca de esto. Ok, Mucho medicamento, que acá vienen los sobrediagnósticos, la sobredetección y todo este tema que va relacionado a la atención de bajo valor, que sería lo contrario, ¿no? ok, sí. Aquí creo que es importante aclarar dos cosas. La primero, la parte terminológica, donde tenemos que entender la diferencia entre que algo sea eficaz, ¿no? A que algo sea efectivo y que algo sea eficiente. Y también está la otra parte de que algo puede tener muy alto valor y sin embargo no funcionar para esa persona en específico. Por ejemplo, sabemos que la pedagogía del dolor, ¿no? Tiene alta evidencia, tiene alto valor, pero una persona que tiene un esquema rígido de pensamientos, que encima tiene bajo nivel sociocultural, pues entonces no va a ser una técnica de alto valor, ¿no? Inclusive algunas de esas técnicas pueden resultar pues completamente Inútiles, dañinas, ¿no? inútiles. Y por otra parte, exactamente, ¿no? Y bueno, la parte de los conceptos, pues es importante, ¿no? Porque eh, que algo sea eficaz nos va directamente relacionado con lo que es el ensayo clínico, ¿no? El estudio clínico randomizado, donde tú tienes controladas, pues, las variables, las condiciones. Ahí, ¿qué podríamos saber? Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el ejercicio. ¿No? Sabemos que el ejercicio es eficaz, ¿no? Porque funciona fisiológicamente. También sabemos lo mismo de los medicamentos energéticos, por ejemplo, el paracetamol, ¿no? Sabemos que funciona a nivel fisiológico, pero sabemos que el ejercicio tiene efectividad y sin embargo, el paracetamol o qué sé yo, algún otro tipo de gabapentina, por ejemplo, no tiene efectividad porque no funciona en la vida real, porque no funciona a nivel poblacional, ¿no? Esto se logra a través de estudios descriptivos, es decir, que son observacionales y aunque las condiciones no son controladas, nos brindan bastante luz. Y por último, es la eficiencia, ¿no? Y aquí creo que se da este componente de alto valor que tú refieres de hacer el menos daño posible, ¿no? O minimizar completamente el daño. Y em, pues aquí habrá que hacer una pregunta si eso contribuye a maximizar el beneficio de acuerdo al contexto y a tus recursos, ¿no? El máximo beneficio. Exactamente. Y hablando un poco en fisioterapia, hemos hablado un poco de la fascia, la osteopatía, este, ¿y por qué estos tratamientos pueden funcionar en las personas? ¿Por qué, sabiendo que no podemos liberar una fascia o no podemos encontrar un punto gatillo y pinchamos, pero al final de la sesión, las personas evidencian un alivio, mejora su funcionabilidad? ¿Por qué se dan estos mecanismos? ¿Por qué crees que esto funcione? Bueno, es una pregunta bastante complicada. Por ejemplo, podríamos decir lo mismo de la fisioterapia, ¿no? O sea, la fisioterapia es tan buena que aunque la hagas mal, funciona, ¿no? Claro. Sabemos, no sé si revisaste esta última revisión de gonartrosis y efecto contextual, nos habla de que, y fisioterapia, nos habla de que más del 60% del porcentaje de efectividad de las intervenciones no son específicas, ¿no? Se deben a otros efectos que no son fisioterapéuticos. Claro, Y el lo factor mismo contextual, ¿no? El factor contextual es uno el factor contextual, yo creo que es elemental para que algo funcione, ¿no? Tendemos a decir, desde mi perspectiva, creo que está completamente erróneo seguir hablando del concepto placebo. Exacto. No era bueno hablar de placebo, es un concepto muy viejo, ¿no? Estamos hablando de que creo que se maneja desde los 50, de los 60, y estaba bien hablarlo hace 60 años, ¿no? Pero actualmente como cuando ya sabemos que otras cosas influyen, que hay un efecto contextual, que existe el efecto Hawthorne, la paradoja de Simpson, que existe la historia natural de la enfermedad, las expectativas, las creencias, todo ese tipo de cosas, vemos que el placebo, lo que conocemos como placebo, es un factor muy mínimo.
y son variables completamente incontrolables y que eso hace que las cosas que no tienen que funcionar funcionen. Y en esto, ¿tú crees que la historia natural es nuestro gran aliado o es nuestro gran enemigo? ¿Cómo lo Ujú. tomamos a esta historia natural? Bueno, y lo mismo, creo que es una pregunta complicada, más cuando la Porque, extiendes en por el... decir, sabemos que un dolor lumbar agudo en 2 semanas va a remitir muy bien, ¿no? O sea, no necesita a veces ni siquiera hacer algo para que mejore esta persona, pero cuando va al fisio o al médico, le recetan medicamentos, el fisio le pone ultrasonido, hidroterapia, compresas frías, electroterapia y todo esto, ¿no? Entonces, ahí cuando vemos que la historia natural, cómo podemos utilizar la historia natural en beneficio de nosotros, ¿no? ¿Es posible esto? Creo que el gran valor de la historia natural está como clínicos, por lo menos, en saber identificarla, conocerla y saber abordarla. Bueno, en el ejemplo del dolor lumbar, lo ideal sería subclasificar a los pacientes, saber qué pacientes no requieren ninguna intervención, requieren simplemente educación y mandarlos felizmente a su casa. Sería, si tú sabes que ese paciente va a mejorar a corto plazo, aunque no le hagas nada y te lo metes a tu clínica, entonces estás siendo un mal clínico y un peor ser humano. ¿No? Claro. Pero en realidad todo lo que incluye la parte del efecto contextual, del placebo y todo lo que gira alrededor de eso, creo que es un excelente aliado terapéutico que debemos de abrazarnos a él para potenciar nuestras intervenciones basadas en la ciencia. Perfecto. Acá hay una pregunta de Joseph, siempre Joseph. Dice, entonces teniendo en cuenta la variabilidad de datos y la poca precisión de los estudios científicos, ¿deberíamos hablar más de extrapolar la evidencia que de aplicarla a la práctica clínica? A ver, la puedo volver a leer porque me perdí. Dice que habiendo poca precisión de los estudios científicos, deberíamos hablar más de extrapolar la evidencia que de aplicarla a la práctica clínica. Ok, bueno, creo que la premisa inicial es confusa. No creo que haya poca precisión en los estudios científicos. Creo que la precisión es muy alta. Lo complicado es saberlo interpretar, saber leer de manera crítica un estudio, ¿no? O sea, estoy de acuerdo en que la mayoría de los estudios que se publican son malos estudios, ¿no? Son de mala calidad, algunos no deberían de publicarse, algunos ni siquiera deberían de obtener los recursos para hacerlo. Pero los pocos que sí lo hacen y que lo logran, bueno, también está el sesgo de publicación, ¿no? Para que a mí me publiquen, altero los resultados, ¿no? Y tú no sabes eso. Hay maneras de arreglar esto y mucha gente ya lo hace. Por lo tanto, es importante conocer el autor y meterte un poquito más a los apartados que normalmente no leemos, ¿no? Desde conflictos de intereses hasta si el estudio pasó por un proceso de validación. Entonces, para empezar, considero que la pregunta es complicada, porque asumimos de entrada que no hay No precisión hay científica, precisión. que no hay precisión en la evidencia, cuando yo diría que sí lo hay. No, no hay precisión en nuestra observación, en nuestra interpretación de los datos, pero eso no es culpa nuestra. Sin embargo, sí eh, veo valor en el último que dice, saber extrapolar es virtuoso. Exactamente, porque lo que pasa es que tenemos un problema nosotros, los terapeutas físicos, que no hemos sido formados en investigación. Nuestra base o para leer un artículo o interpretar un artículo es nula. Generalmente, al menos yo hablo un poco por mi país, aquí no hay mucha investigación en fisioterapia, ¿no? Y si la hay, básicamente es de baja calidad o una correlación lo utilizan como causa y efecto. No sé cómo es en tu país esta forma de hacer ciencia. Ya, lo mismo, ¿no? La divulgación y el que hace tiene muchos baches, pero creo que es parte de nosotros hacer algo mejor con lo que viene. Sí, y creo que esto de estos conversatorios que ha habido durante la pandemia nos ha ayudado a entender un poco más eso, ¿no? Que necesitamos, como terapeutas, no solamente ser
buenos clínicos, sino también ser investigadores, estudiar un poco más en esa parte. Rafael, ahora hemos hablado un poco de las terapias pasivas, ¿no? O sea, el ultrasonido, la terapia manual y las terapias activas. Ahora, ¿hay un equilibrio entre el uso de una y otra? Primero, danos unos ejemplos de terapias pasivas y otros ejemplos de terapias activas, básicamente para las personas con dolor crónico, que es el tema que nos une. Bueno, personalmente, y a lo mejor pecando un poquito de radical, creo que no hay espacio para las terapias pasivas, ¿no? No quiero decir que debe ser siempre excluyente, porque pueden ser una buena ventana de oportunidad en algunas ocasiones y en casos excepcionales. En algunas otras personas creo que, y lo he hecho, ¿no? Utilizar esas creencias, esquemas rígidos de que, por ejemplo, el ultrasonido, si tú me pones el ultrasonido voy a mejorar. Y hay gente que no la sacas de eso, ¿no? Y tú puedes ser el mejor educador y tú puedes tener la máxima evidencia disponible e incluso mostrársela y eso no va a cambiar la idea de que el ultrasonido le va a hacer bien. Entonces, ahí me parece que es bueno tomar el toro por los cuernos y, ok, ponerle el ultrasonido, pero saber gestionarlo, ¿no? Creo que la palabra sería esa. Hay que saber gestionar las terapias pasivas sabiendo que no son prescindibles. Pero pasa lo mismo a veces, por el contrario. Hay veces que no hay que arrancar tan rápido el coche y no empezar de manera activa tan rápido. La pregunta sí o no o sea, la dicotomía, pues es una falacia, ¿no? Ahí que es difícil de contestar. Entonces, la gestión que tú dices sería que el clínico tenga ese equilibrio, ¿no? Que maneje ese equilibrio entre cuándo lo pasivo y cuándo lo activo y cómo ir en esa transición, porque ya sabemos que a veces las terapias pasivas, si solo es terapia pasiva, lo que genera es mayor dependencia y mayor daño, ¿no? Es un tratamiento inútil, que no va a ayudar en nada. Pero también hacer una terapia activa a una persona con kinesofobia o con pensamientos catastróficos tampoco le va a ayudar en el tratamiento. Y cuando ya hablamos acerca del tratamiento de las personas con dolor crónico, ¿qué estrategias tú ves que, basadas en evidencia otra vez, son las más adecuadas para gestionar? ¿Cómo nosotros, los clínicos, deberíamos ir quitando algunas cosas que estamos haciendo e ir moviéndonos un poco más a lo que hay indicaciones que puedan ser un poco más efectivas, eficientes o que pueden ayudar más a las personas? Lo mismo es complicado, pero yo creería que conociendo y estudiándonos y formándonos en dolor, ¿no? En todo lo que es neurociencias, neurofisiología, pedagogía y fungir como educadores y como guías, ¿no? Más que como asistentes, es clave, ¿no? Tiene un alto porcentaje de probabilidad basada en evidencia. Pero aún así es complicado decir que tienes que hacer eso para todos, ¿no? O sea, la generalización siempre es un poquito riesgosa, pero sabemos que eso funciona, sabemos que, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual funciona, aunque no es específica de nuestra competencia, pero de aquí se agarran otros factores de alto valor, como la exposición graduada, ¿no? Si tú no trabajas la exposición graduada bajo un modelo cognitivo-conductual, pues también puede ser un poquito complicado. Explícanos un Pero poco, Rafael, antes que pases, explícanos un poco qué es esto de la exposición graduada. ¿A qué hace referencia? ¿Al miedo al movimiento o es exponer al movimiento? ¿A qué hace referencia la exposición graduada? bueno, la exposición graduada puede abordarse de diferentes francos. Cuando hablamos de dolor crónico, normalmente pensamos, por ejemplo, en este modelo de Blayen, el de miedo evitación, ¿no? Que tú tienes dolor, sabes que cuando te vas a mover te duele, entonces mejor no te mueves, porque si empiezas a moverte y te duele, eso genera hipervigilancia, posteriormente generas miedo,
¿verdad? Y puedes generar algo como kinesiofobia, por ejemplo, que es el miedo al movimiento, y entonces ya no quieres moverte, ¿no? Porque sabes que te mueve, te va a doler y estás todo el tiempo hiperalerta. En ese tipo de pacientes viene bien la exposición graduada, que es pues de manera escalonada, exponiendo a la persona gradualmente al movimiento, pues vas a poder lograr algo. Pero esto, como decía, va conectado con la terapia cognitivo-conductual y no siempre lo podemos hacer nosotros. O sea, si tenemos un paciente con alguna fobia, por ejemplo, personalmente creo que es de ley que tiene que derivarse, no abordarlo tú, pero conociendo las herramientas que le pueden funcionar. Exacto. Entonces, bueno, la exposición graduada sería como el inicio para el abordaje clínico de un paciente con dolor crónico, ¿no? Por ahí empieza por la pedagogía, la neurociencia. ¿Y cómo es que, a ver, imagínate, bueno, como en todos los países, supongo que estamos en esta transición de cambio de la terapia física clásica a esta terapia física un poco más centrada en la persona, centrada en las expectativas, el contexto. ¿Cómo ves tú esto de la neurociencia? ¿Cómo es que nosotros deberíamos integrarlos ahora a la práctica clínica? ¿Cómo podríamos hacer esa transición? Porque a veces cuesta, es como que alguien te tire un baldazo de agua y tú te ahogues, y otra cosa es que te den la neurociencia de a gota, ¿no? ¿Cómo es que podríamos ir enlazándonos nosotros a estos conceptos? Ya, sinceramente, no lo sé. Para empezar, creo que la neurociencia es un componente que es muy importante en el proceso de rehabilitación y tenemos que saberlo como fisioterapeutas, pero no me parece que sea el único que debamos conocer ni que sea necesario para que podamos sacar a alguien adelante. Vaya, la fisioterapia ha funcionado mucho tiempo sin necesidad de las neurociencias, ¿no? O sea, a lo que voy. No digo que no sea importante, digo que hay muchos factores que hay que conocer. El cómo darlos a conocer, no lo sé. Dale, bueno. A ver, acá yo tenía algunas preguntas. A ver, ¿cómo es que ahora, tú crees que ahora la forma de enseñanza que hemos visto ha variado un poco? Ya no hacemos tanto terapias basadas, por decir, tipo terapia manual clásica, sino estamos viendo la terapia más relacionada a las capacidades de las personas, al aprendizaje. ¿Tú crees que la terapia está avanzando a una terapia más de aprendizaje, un poco a lo cognitivo, a esa parte del comportamiento, del tratamiento? No estoy seguro. Nuevamente voy a decir que no lo sé, porque a pesar de que en mi medio parece ser que así funciona, creo que no es una muestra representativa. Es decir, creo que aquí en la charla he visto algunas personas que yo conozco, que solemos charlar y que yo sé que están en la misma sintonía que yo, pero no son la mayoría de las personas que están trabajando allá afuera y que tienen sus clínicas y que están atendiendo pacientes en estos momentos. La mayoría de las personas que estamos acá, yo creo que tampoco somos nuestra representativa, los que vemos en redes, ¿no? Nuestros amigos en los grupos que estamos de WhatsApp. Creo que hay un pequeño gremio, ¿no? Que está trabajando por una mejoría de la profesión, pero creo que para mí sería muy arriesgado decir que es un cambio generalizado. Claro, o sea, no es un cambio generalizado, no se ha homogenizado, pero podría ir hacia esa dirección, ¿tú crees? Porque ya hemos visto, supuesto, la terapia física siempre ha funcionado, pero el problema de dolor sigue habiendo mayor prevalencia, mayor incidencia. ¿Y cómo es que lo afrontamos? Bueno, sabemos que a las personas van a mejorar por diferentes motivos, pero ¿cuál es el papel de la fisioterapia en ese sentido? ¿Qué es lo que el clínico debería ir mejorando o ir educándose en qué estrategias para poder tratar de disminuir esta incidencia, ¿no? Porque ya sabemos que Estados Unidos tiene la crisis de los opiáceos, y en Nueva Zelanda ha habido un cambio en cuanto a la prescripción,
En Australia ha habido un cambio en la prescripción de opiáceos, justamente porque ahí hay una corriente un poco más dirigida al aprendizaje, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves, aunque no haya masificación de conocimientos, tú crees que por ahí puede ser en el futuro? Probablemente. Yo considero que a lo mejor que podemos aspirar es a interpretar correctamente la realidad clínica, que eso se resume o le solemos llamar diagnóstico, ¿no? Hacer un diagnóstico adecuado, saber diagnosticar correctamente, me parece que es el mejor tratamiento, más que las Pero partes ahora, intervencionales. en cuanto al diagnóstico, por decir, sabemos que muchos de los tests o muchas de las formas como evaluamos, o al menos la evaluación física, tiene baja confiabilidad y especificidad, en especial en el paciente con dolor crónico. ¿Es posible llegar a estos diagnósticos que nos puedan guiar al tratamiento? ¿O es un poco centrarnos hacia el pronóstico, hacia lo que, las capacidades de las personas para revertir esta situación? Cuando hablamos de paciente con No, creo dolor que sí. crónico, básicamente. Sí, bueno, para empezar, el control de dolor crónico es un poquito difuso, ¿no? Por ejemplo, solemos pensar que lo crónico es lo que lleva más de 3 meses, ¿no? Y lo que lleva menos no lo es. Pero esto es difícil. Por ejemplo, un paciente con una tendinopatía va a tener dolor 4, 5, 6, 7 meses y no podemos llamarle crónico porque es parte del cuadro clínico, ¿no? Es parte de la historia natural de la enfermedad. Entonces, bueno, aclarando un poquito los términos y pensando a lo mejor que estamos hablando de un paciente con dolor complejo, ¿no? O algún proceso de sensibilidad central que se ha cronificado en el tiempo. Entonces, creo que sí se puede hacer un correcto diagnóstico, pero a lo mejor no orientado a como somos pensando. Creemos que el buen clínico es aquel que logra identificar lo importante. Sin embargo, parafraseando a Nassim Taleb, en mi opinión, un buen clínico es aquel que sabe identificar lo que no sirve, de lo que podemos prescindir. Claro, un poco más por descarte, ¿no? Llegar a un diagnóstico, pero básicamente por descarte y no tratando de identificar cuál es el tejido o la excepción. Acá hay algunas preguntas. Mario nos dice, Mario Rodríguez, nos dice, ¿consideras que el modelo de Blagen, este reduccionista, tomando en cuenta que solo toma en cuenta el miedo del paciente para determinar si cronifica cuando existen muchos factores? Saludos y abrazos. Ajá, sí, claro. Eh, Pues sí, 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 definitivamente pienso que es un modelo que deberíamos descartarlo, pero es bastante didáctico, ¿no? Para expresar esta idea y es a partir de ahí de donde surgen muchas cosas. Es absolutamente reduccionista. El propio, eh, los autores lo han modificado una y otra vez. Actualmente creo que ya no tiene ningún peso, pero ¿cuál era la pregunta final? Que, o sea, básicamente es a eso, ¿no? A que es reduccionista porque toma en cuenta el miedo para determinar si cronifica cuando existen muchos Ya, factores. claro. Sí, aparte es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, precisamente ayer estaba hablando con Rubén Tobar sobre terapias para el miedo en sujetos con dolor. Y existen unas terapias que él me comentaba que se llama terapia por inmersión, ¿no? La terapia por inmersión se basa en una premisa muy interesante, donde dice que no puedes tener tú un ataque de pánico eternamente, ¿no? O sea, te va a durar un ataque de pánico 2 meses, 3 meses, un mes, una semana, o sea, no te puede durar tanto tiempo. En algún punto tiene que agotarse. Y la terapia de inmersión, pues no importa la exposición gradual, ¿no? Es exponerte directamente contra todo frente a ese miedo hasta que notes que no pasó nada, ¿no? Tú tienes miedo a las arañas, te encierran en un cuarto con una araña y yo creo que a la hora te vas a dar cuenta que no pasó nada. Y entonces, esa es la premisa, ¿no? Vas a estar mejor. Entonces aquí esto, y curiosamente, parece que funciona, ¿no? Parece que tiene buenos resultados. Eh, por contraparte está, eh, no sé si ha escuchado esto de la terapia de Macedonia.
No, no, no. ¿no? También es algo que hablaba ayer con Rubén y es muy interesante porque es para, lo pueden googlear incluso, pero es terrible, o sea, es gente torturando a otra gente y específicamente que tiene dolor crónico, ¿no? O dolor complejo. Y son terapias que están enfocadas principalmente en personas con síndrome doloroso regional complejo. Sabemos que cuál es el cuadro de un síndrome doloroso regional complejo, que es hipersensible, ¿no? Hay hiperalgesia, hay alodinia, obviamente hay miedo, hay de todo. Pero es curiosa este tipo de terapia, primero porque funciona, segundo por cómo lo ambientan, ¿no? Y aquí no hay nada de exposición graduada, aquí es de tú llegas conmigo y yo te comienzo a mover y si es la pierna te pongo a saltar, ¿no? Es exposición dada a Total. golpe, ¿no? Sin ningún tipo de gradación. Claro, que aquí lo curioso es que tiene factores contextuales interesantes. Están en Macedonia, llegas en un burro, en una hora, ¿no? Después de un camino en burro, es un templo como de meditación y bueno, después La ya viene misma. toda esta manipulación bastante sádica, pero funciona, ¿no? Y esto a mí me deja mucho que pensar, porque nos hablaría entonces de que la alianza terapeuta-paciente, de que la exposición gradual y ese tipo de cosas, ¿acaso sean algo más ético que necesario en clínica? Claro, pero justamente acá también viene esto, ¿no? De lo que pasa en una sola región, extrapolarlo o manifestarlo a todo es también un poco arriesgado, ¿no? Porque es verdad que Claro. existen muchas cosas que se están haciendo alrededor del mundo y que tampoco tenemos la certeza, ¿no? Tenemos una gran incertidumbre a las cosas que estamos haciendo. Acá hay otra pregunta, me dice Kevin, me dice, ¿qué aspectos deberíamos considerar para identificar un estudio de alto valor y qué deberíamos de considerar para llevarlo este mismo a la clínica, ¿no? Bueno, también, Bueno, esto lo también había... complicada, ¿no? Bueno, sí es importante que el estudio, me parece, que tenga alto valor en el sentido de lo que hablamos, de que la evidencia más alta está en estudios clínicos randomizados, revisiones sistemáticas, metaanálisis. Una vez que tú agarras ese estudio, saber identificarlo, si es factible extrapolarlo o no. Por ejemplo, decíamos sujetos weird, ¿no? Si el paciente al que tú quieras atender no pertenece a esta población, no es representativo. Entonces el estudio no valdría. Muy importante la muestra. Si la muestra es amplia, el estudio tiene más calidad, es mejor, porque está menos predispuesto al azar. La plausibilidad biológica, que lo que se esté estudiando tenga sustento, ¿no? Sepamos que funciona, se haya comprobado su efecto biológico, fisiológico, y que las herramientas que se utilicen para medir sean preferiblemente gold standards, ¿no? Es decir, si yo quiero comprobar que una cosa mejora el grado articular, pero utilizo un goniómetro, entonces mi estudio da risa, ¿no? Porque pues el goniómetro no es un gold estándar, no tiene fiabilidad intraobservador, básicamente no tiene absolutamente nada, ¿no? Saber que la medición se hace adecuadamente, los conflictos de interés, ¿no? Y básicamente poner mucha atención en la metodología, que sabes lo que olvidamos, ¿no? Vemos un paper, vemos un poquito la introducción, nos vamos directamente a la conclusión dice que funciona o que no funciona, y entonces ya creemos que hay evidencia de que sí o que no, sin ponernos a leer si eso metodológicamente tuvo rigurosidad. Exactamente. Disculpe un momento, se me activó el celular. Hay una última pregunta, Rafael, que es de Alcilén, y ella dice, cuando ve el pasado, el presente y el futuro con respecto a la evidencia de la fisioterapia basada en evidencia, en el tratamiento del dolor, ¿cuáles son sus perspectivas? ¿Cuáles son tus perspectivas viendo el pasado, el presente y el futuro? Es como diríamos, ¿hacia dónde va la fisioterapia, no? Pues yo creo que va por buen puerto, ¿no? El problema aquí es que seguimos consumiendo lo que no deberíamos de consumir, seguimos poniendo en las aulas a personas que no deberían estar en un aula,
siguen publicando los mismos de siempre, ¿no? Bajo las mismas premisas de siempre. Pero precisamente esto que hablábamos, ¿no? Se debería eh, abordar más la parte del pensamiento crítico en las aulas. Institucionalmente esto debería cambiar. Althusser dice que su función docente siempre fue no generar plusvalía para el capitalismo, sino hacer mentes críticas, ¿no? Y me parece que estamos comenzando a generar mentes críticas, a preguntarnos, oye, ¿por qué eso funciona? A oler que algo está mal, ¿no? Sabemos, vemos a alguien haciendo algo extraño y podemos identificarlo. Y pues creo que va para bien. Creo que va para bien, pero no creo que vivamos para verlo. O sea, una fisioterapia Ya, excelente donde todo sea... cuánto va a demorar que esto se masifique, ¿no? O sea, que esto llegue a las universidades? Sabemos que las universidades no se caracterizan justamente por incorporar nuevos conocimientos, porque siguen enseñando cosas de 20 años, 30 años, y no porque tengamos algo contra ellos, sino que lamentablemente, o para bien de la fisioterapia, es que la fisioterapia avanza como ciencia, ¿no? Y toda ciencia tiene esa característica de avanzar. Yo quería hacerte una última pregunta. Eh, Tenemos dos grupos de personas, tenemos dos grupos de fisioterapeutas. Un fisioterapeuta que está haciendo la fisioterapia clásica, y hay este grupo de fisioterapeutas, estos fisioterapeutas nuevos que están saliendo con otros conceptos, y otros que en el camino han ido modificando su forma de ver la fisioterapia. ¿Cómo crees que nosotros deberíamos jalar a este grupo que todavía está en los conceptos, o esta fisioterapia basada en la eminencia, o la fisioterapia basada en el resultado inmediato, en las cosas que cree que funciona, donde no se da cuenta que tiene una gran influencia en el resultado del tratamiento? ¿Cómo crees que nosotros, bueno, ustedes en especial, los que van viniendo más jóvenes, cómo hacer que estas personas agarren poco a poco esta nueva fisioterapia? Si es que llamarlo nueva fisioterapia entre comillas, ¿no? Porque la fisioterapia es única. Yo creo que actividades como las que tú haces, ¿no? Como la que hace EPS, es una gran herramienta para lograrlo. También considero que tiene gran fuerza lo que se hace actualmente en redes sociales, o sea, el tener acceso a Twitter, Instagram, Facebook y saberlo utilizar, ¿no? Y tener también ojo crítico, no solamente para interpretar papers, sino páginas de Facebook y páginas de Twitter y páginas de Instagram. También veo abundancia y si queremos contribuir, creo que la divulgación es lo más sencillo. Cualquier persona actualmente puede divulgar. No necesitas ser científico, no debes tener renombre, no se necesita básicamente nada. Simplemente una computadora, tener acceso a Internet y entonces tú divulgar, ¿no? Y con una persona que tú logres contaminar, ¿no? De esto que tú estás intentando transmitir, creo que la labor ya está hecha y así poco a poco se irá difuminando. Yo le apuesto a esa parte de las redes sociales. Claro, y por ahí también quizás una mentoría, ¿no? Alguien que ya tenga un poco más de experiencia en esto y pueda ir guiándolos en este camino porque a veces cuesta, ¿no? O sea, cuesta el hecho de volver a aprender muchas cosas, cuesta el dejar de hacer cosas que antes tú creías que podían funcionar, pero lamentablemente la fisioterapia basada en evidencia te está diciendo que o funciona, pero por otros mecanismos, y no por lo que nos habían dicho que funcionaba, ¿no? Entonces suele ser un poco también difícil, ¿no? A veces el bombardear de información hace que se espanten, que no lo entiendan y creen que están hablando otros temas y por ahí va. Bueno, Rafael, yo te agradezco mucho el haber participado y agradezco a todos los colegas que están unidos. Nosotros intentaremos seguir llevando información. Creo que la fisioterapia ha cambiado mucho, ha evolucionado para bien y no hay que tenerle miedo al cambio, ¿no? No hay que tener miedo a quizás replantearnos un poco las cosas. Eh, eh,
todo esto es por el cariño y el aprecio que uno tiene a la fisioterapia, la pasión que uno le pone para hacer las cosas. Yo creo que, igual respondiendo a la pregunta de Alcilén, yo creo que el presente y el futuro se vienen muy bien, pero quizás va a tomar un poco de tiempo. Y en eso va a haber mucho los jóvenes que van a ir haciendo esta revolución, ¿no? Como en su momento lo hicieron Inglaterra, Nueva Zelanda, que empezó justamente con gente muy, muy joven, ¿no? Y que salieron justamente de la fisioterapia clásica y convencional. ¿Tienes algo más que decir, Rafael? Tómate tu tiempo para... Ahora que comentabas esto, también una parte importante de esto que se quiere hacer y que hay que saber es que no es redituable, ¿no? O sea, si hay dos cursos, si uno es de razonamiento clínico y otro es de terapia invasiva en sujetos espásticos con electropunción y o sea, alguna otra basura, pues sabemos cuál se va a llenar, ¿no? Bueno, Y también hay que asumir esta parte, el camino no es sencillo. sí, justamente hay mucho de eso, ¿no? Nosotros nos damos cuenta, un curso de razonamiento clínico, o de educación en dolor, o un curso de habilidades blandas, muy poca gente, pero para ponernos una cinta, para ponernos, pincharnos, estamos haciendo cola, ¿no? El camino es un poco largo, pero yo creo que se va a ir dando poco a poco. Eso es al menos la visión de lo que vamos haciendo, y hay mucha gente como tú, joven, que publica mucho en redes, y está en congresos, está investigando, está tratando de mejorar todo el componente que viene dentro de la fisioterapia, ¿no? Pero no solo es el paper, no solo es utilizar la evidencia científica, sino también otros aspectos que están relacionados a esto, ¿no? Porque por ahí alguien podría decir, pero yo tengo experiencia. Claro, la experiencia sirve, ¿no? Pero hay que validarla, hay que hacerla más científica, ¿no? Te agradezco mucho, Rafael. No sé si tienes otra Gracias, pregunta Miguel. o otra cosa que decir. No, nada más de lo que se ha dicho, de lo que se ha dicho aquí. Yo creo que quedó claro. Te agradezco por el tiempo. Esperamos volver a vernos en otra charla, y por ahí una vez encontrarnos y conversar. Les agradezco mucho a todos ustedes también, Gracias, Miguel. colegas. El próximo martes vamos a Gracias a tener todos. al doctor Javier Martínez. No se lo pierdan. Va a ser a la 1:30 de la tarde. Va a estar muy bueno también. Bueno, les agradezco a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael. Gracias a todos los colegas que están. Y cuídense. Nos vemos. Chao.